En lo que ahora se denomina el contragolpe diplomático más asombroso en décadas, una comparecencia conjunta ante la prensa entre Estados Unidos y Canadá produjo un momento que destruyó el arma más preciada de Donald Trump, su capacidad de tener siempre la última palabra. El escenario era estándar: 2 podios, 2 banderas, una sala llena de corresponsales y transmisiones en vivo a todas las grandes cadenas de noticias del planeta. La expectativa, basada en los informes previos, era un ejercicio de normalidad diplomática, temperaturas reducidas, lenguaje constructivo y una señal a los mercados globales de que 2 aliados del G7 estaban gestionando sus diferencias como adultos. Esa expectativa duró exactamente 6 minutos. Donald Trump habló primero, y durante la mayor parte de sus declaraciones iniciales se mantuvo en el guión. Hizo referencia a la importancia de la relación bilateral, señaló áreas de cooperación económica y utilizó un lenguaje mesurado que su equipo de comunicaciones había claramente preparado. Luego, en los últimos 90 segundos, todo cambió. Su cadencia se alteró, su postura se inclinó hacia adelante y su lenguaje pasó de la diplomacia institucional a la improvisación pura. Comenzó criticando la posición negociadora de Canadá, luego escaló hacia lo que llamó una falta de voluntad para reconocer la realidad y después cruzó una línea que ninguna disputa comercial anterior había siquiera aproximado. Mirando directamente al primer ministro Mark Carney, de pie a apenas 2 metros a su izquierda, Trump dijo que la posición de Canadá en la disputa comercial era, y estas son sus palabras exactas, francamente patética. Agregó que el gobierno canadiense necesitaba dejar de avergonzarse a sí mismo y aceptar términos que reflejaran la dinámica de poder real entre los dos países. La palabra patética quedó suspendida en la sala como una detonación. Los corresponsales diplomáticos que han cubierto cada fase de la relación entre Estados Unidos y Canadá dijeron después que esto no era una crítica de política, ni tácticas de negociación, ni el tipo de comentario impulsivo que los asesores desmienten en silencio. Era un ataque público al carácter de un aliado del G7, un miembro fundador de la OTAN y el mayor proveedor de energía de Estados Unidos. Y Trump lo pronunció con el tono de un hombre que esperaba que la palabra aterrizara sin consecuencias, porque cada palabra que alguna vez le había lanzado a un adversario había aterrizando sin consecuencias. Por primera vez en sus 50 años de vida pública estaba equivocado. Mark Carney no reaccionó de inmediato. Permitió una pausa de aproximadamente 3 segundos después de la última palabra de Trump. Una pausa que los analistas describirían posteriormente como una clase magistral de control del tempo. Separó la respuesta de Carney del ataque de Trump, haciendo que la réplica pareciera deliberada en lugar de reactiva. Creó un momento de silencio que amplificó el peso de lo que viniera a continuación. La sala se inclinó hacia adelante. Las cámaras se enfocaron. Entonces Carney se acercó a su micrófono, miró directamente a la cámara central y pronunció una respuesta que duró exactamente 12 segundos. Esto es lo que dijo textualmente. Canadá es su mayor proveedor de energía, su aliado militar más cercano y la única nación del G7 que no le ha pedido nada en 18 meses de agresión económica. La palabra patética describe al líder que insulta al aliado que no puede reemplazar. No describe al aliado. 41 palabras, 3 oraciones. Y entonces Carney se detuvo, no elaboró, no suavizó el aterrizaje con cortesía diplomática. Permaneció en silencio, con la expresión sin cambios, las manos quietas sobre el podio. Lo que ocurrió a continuación es lo que transformó un intercambio diplomático en una pieza histórica de filmación. Durante 11 segundos después de que Carney terminó, Donald Trump no habló. La cámara que había estado alternando entre los dos líderes se mantuvo sobre Trump durante toda la duración, y lo que capturó fue una secuencia de microexpresiones que los analistas del lenguaje corporal describirían posteriormente como uno de los pasajes de comunicación no verbal más reveladores de la historia política moderna. En los primeros 3 segundos, la expresión de Trump sostuvo la configuración de un hombre que espera más. Una ligera inclinación hacia adelante, boca parcialmente abierta, la expectativa de que vendrían más palabras. En los segundos 4 al 6, la expresión cambió a medida que llegó el reconocimiento de que la respuesta estaba completa. Le siguió un rápido movimiento lateral de los ojos, que los analistas conductuales clasifican como un patrón de búsqueda cognitiva. La firma neurológica de un cerebro que escanea en busca de una respuesta y no la encuentra. En los segundos 7 al 9, su mandíbula se tensó y sus ojos se entrecerraron. En los segundos 10 y 11, la expresión se resolvió en una máscara forzada de indiferencia, un intento deliberado de proyectar despreocupación que no convenció a nadie en la sala, porque los 8 segundos anteriores ya habían mostrado la verdad. Cuando Trump finalmente habló,
Su respuesta confirmó la ausencia de una réplica genuina. Dijo, qué lindo discursito. Y luego pasó a un punto de conversación sobre los déficits comerciales que no tenía ninguna conexión con lo que Carney acababa de decir. La descalificación fue la señal reveladora. Un hombre que tuviera una respuesta sustantiva la habría entregado. Un hombre que tuviera un insulto mejor lo habría lanzado. Qué lindo discursito es el equivalente verbal de alejarse de una pelea fingiendo que elegiste no participar, una maniobra que solo funciona si la audiencia no acaba de verte buscar una respuesta durante 11 segundos sin encontrarla. La sala vio la búsqueda. Las cámaras grabaron la búsqueda. El metraje preservó la búsqueda en detalle permanente, reproducible, cuadro por cuadro. En cuestión de horas, el clip de 12 segundos había sido visto más de 180 millones de veces. Había sido transcrito, traducido, analizado y citado en los parlamentos de 9 países. Profesores de Derecho Constitucional lo citaron en columnas. Expertos en negociación lo usaron en estudios de caso antes de que acabara el día. 3 organizaciones de noticias internacionales lo presentaron como su historia principal con el mismo encuadre, que una declaración de 12 segundos de un primer ministro canadiense había logrado algo que 4 años de oposición política, desafíos legales y escrutinio mediático nunca habían logrado. Había dejado a Donald Trump visible, verificable y públicamente sin palabras. El genio estructural de la respuesta de Carney reside en su arquitectura de 3 partes. El primer movimiento, de aproximadamente 5 segundos, estableció la realidad factual: mayor proveedor de energía, aliado militar más cercano, única nación del G7 que no ha pedido nada en 18 meses de agresión económica. Cada afirmación era verificable, documentada e irrebatible. Los datos sobre el suministro de energía son de dominio público. Canadá proporciona aproximadamente el 60% de todas las importaciones estadounidenses de petróleo crudo. La alianza militar es cuestión de tratado. La ausencia de solicitudes canadienses durante el enfrentamiento es cuestión de registro diplomático. Al abrir con hechos, Carney eliminó la posibilidad de cualquier refutación basada en disputar la premisa. No había nada que disputar. Todo lo que dijo era verdad. El segundo movimiento, de aproximadamente 4 segundos, reposicionó la palabra patética. Carney dijo que la palabra patética describe al líder que insulta al aliado que no puede reemplazar. No dijo, usted es patético. No devolvió el insulto en la misma moneda. Tomó el arma propia de Trump, el lenguaje propio de Trump, y lo redirigió con precisión geométrica. No era un insulto, era una clasificación. Decía, la palabra que elegiste es precisa. Simplemente la apuntaste en la dirección equivocada. Responder a una clasificación es categóricamente más difícil que responder a un insulto. Un insulto puede devolverse. Una clasificación solo puede disputarse. Y disputar esta clasificación requeriría que Trump argumentara que insultar a un aliado del que dependes para la seguridad energética y la cooperación militar no es patético. Un argumento que ninguna audiencia aceptaría porque la audiencia podía ver la dependencia y evaluar el insulto por sí misma. El tercer movimiento, de aproximadamente 3 segundos, asestó el golpe de gracia. 4 palabras. No describe al aliado. La oración más corta de los 12 segundos cargó con el mayor peso. Cerró la secuencia lógica colocando a Canadá fuera del alcance de la palabra y, por implicación, colocando a Trump dentro de ella. La palabra había sido definida. La definición había sido aplicada. El aliado había sido excluido de la definición. La única entidad que quedaba dentro de la definición era el líder que usó la palabra. La secuencia lógica estaba completa. No había nada que agregar y nada que refutar, porque la conclusión se derivaba necesariamente de las premisas, y las premisas eran hechos. 12 segundos, 3 movimientos. Hechos, reposicionamiento, conclusión. Cada movimiento cerraba una categoría de refutación hasta que todas las salidas estaban selladas, y la única respuesta disponible era el silencio. Los mercados financieros reaccionaron en cuestión de horas. El Dow bajó 280 puntos en la primera hora de operaciones de la mañana siguiente. No por ningún cambio de política, sino porque el metraje introdujo una variable que los mercados entienden instintivamente. Un líder que puede ser silenciado públicamente es un líder cuya autoridad ha sido visiblemente comprometida. Y la autoridad comprometida es un factor de riesgo que los mercados valoran de inmediato. 2 corporaciones multinacionales con operaciones transfronterizas significativas pausaron sus planes de expansión. Un grupo europeo de hotelería de lujo retiró silenciosamente una propiedad de marca Trump de su cartera. Las reservas de eventos en propiedades Trump registraron su mayor caída semanal en todo el enfrentamiento comercial. La pregunta no era teórica, era una evaluación de riesgo. Y las evaluaciones de riesgo impulsan la asignación de capital. El equipo de comunicaciones de la Casa Blanca pasó 48 horas intentando gestionar las consecuencias, alternando entre 3 estrategias de respuesta.
La primera fue la descalificación. Asesores senior caracterizaron la respuesta de Carney como ensayada y teatral. Esa línea fue inmediatamente socavada por el propio metraje, que mostró una entrega tan serena, tan pausada y tan precisamente modulada que no se leía como teatro, sino como lo opuesto al teatro, como la declaración clínica de un hombre que no necesitaba actuar porque los hechos eran suficientes. La segunda estrategia fue la distracción. La Casa Blanca pivotó hacia estadísticas comerciales, publicando un documento que detallaba el déficit comercial bilateral y argumentando que el fondo de la disputa, no la retórica, era lo que importaba. Esa estrategia fracasó porque ningún medio importante cubrió el documento comercial sin encabezar con el clip de 12 segundos como contexto, asegurando que todo espectador que viera las estadísticas primero viera el metraje de Trump siendo silenciado públicamente. La tercera estrategia fue la escalada. Trump publicó una serie de declaraciones llamando a Carney débil, calificando la posición comercial de Canadá de insostenible y prometiendo consecuencias que harían que los aranceles anteriores parecieran menores. La estrategia de escalada fue la más dañina de las tres porque le dijo al mundo que los 12 segundos aún resonaban 48 horas después, que el presidente seguía pensando en ellos, seguía respondiéndolos, seguía sin poder superarlos. Cada declaración subsiguiente sobre el intercambio extendió su vida útil y confirmó su impacto. La respuesta diplomática de la comunidad internacional siguió un patrón devastador. La oficina del presidente francés emitió un comunicado que no hacía referencia directa al intercambio, pero reafirmaba el respeto de Francia por el papel de Canadá en el orden internacional y su compromiso con el discurso diplomático que refleja la dignidad de las naciones involucradas. La palabra dignidad fue un bisturí. Implicaba que la dignidad había estado ausente del intercambio y no especificaba qué parte era responsable, lo que significaba que cada lector aportaba su propia respuesta. Al secretario de Exteriores del Reino Unido se le preguntó directamente si llamar patética a una nación aliada era un lenguaje diplomático apropiado. Hizo una pausa, sonrió y dijo que la opinión del Reino Unido era que los aliados son más eficaces cuando se tratan mutuamente con el respeto que la alianza exige. 9 países emitieron 9 variaciones del mismo mensaje. Ninguno defendió a Trump. Todos defendieron a Canadá. No por nombre, sino por principio, lo que era más poderoso porque los principios son más difíciles de atacar que las posiciones. Las consecuencias políticas internas avanzaron por las líneas de falla que la Casa Blanca había pasado meses intentando contener. El problema central no era el insulto en sí. La base podía movilizarse alrededor de la palabra patética, interpretándola como franqueza y fortaleza. El problema central era el silencio. La base podía movilizarse alrededor de un insulto. La base no podía movilizarse alrededor de un hombre que lanzó un insulto y luego se quedó sin palabras cuando el objetivo respondió. El silencio contradecía la promesa de marca en el nivel más fundamental. 3 senadores republicanos emitieron declaraciones en 72 horas. Ninguno criticó el uso de la palabra por parte del presidente, pero los 3 abordaron el intercambio en su conjunto, usando un lenguaje que orbitaba cuidadosamente la palabra silencio, con una intención inconfundible. Uno pidió mensajes más disciplinados en los compromisos bilaterales. Otro pidió una revisión de la estrategia de comunicación en entornos diplomáticos. Un tercero dijo que Estados Unidos debería proyectar fortaleza a través de la sustancia más que a través de la retórica que crea oportunidades para los adversarios. Esa frase, crea oportunidades para los adversarios, fue la oración más dañina que cualquier senador republicano había pronunciado sobre el enfrentamiento, porque reencuadró los 12 segundos de Carney no como un golpe de suerte, sino como una oportunidad que había sido entregada al presidente por su propio lenguaje. El insulto no solo fracasó, armó al oponente. Lo que hace que este momento sea único en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Canadá no es la disputa de política. Las tensiones comerciales han existido por generaciones. Los aranceles se han impuesto y levantado. Las negociaciones se han roto y reanudado. Lo que no tiene precedente es un presidente estadounidense en ejercicio, siendo dejado públicamente en silencio por una respuesta de 12 segundos de un primer ministro canadiense, con todo el intercambio preservado en cámara para revisión permanente. El metraje muestra el silencio. Y el silencio, en el contexto de un hombre cuya toda persona pública promete que nunca se queda sin palabras, son los 11 segundos más devastadores de su carrera política. Las consecuencias internacionales se han extendido hacia territorio institucional que los analistas dicen que reconfigurará las dinámicas durante meses. El intercambio ha sido capturado, archivado y distribuido a través de todos los canales de información diplomática del mundo. Su importancia no reside solo en su contenido, sino en lo que demostró.
Un jefe de Estado llamó patética públicamente a una nación aliada, y fue respondido con 12 segundos de hechos tan precisamente organizados que el insulto regresó como un boomerang permanente. 4 naciones con disputas comerciales activas con Estados Unidos han solicitado copias de la estrategia de comunicación del gobierno canadiense a través de canales diplomáticos. Otras naciones están estudiando el manual. Otras naciones están aprendiendo. Un analista senior de un importante instituto europeo de política exterior le dijo al Financial Times que el intercambio ha establecido un principio que reconfigurará la manera en que las naciones más pequeñas abordan las confrontaciones con las más grandes. El principio es simple: la precisión vence al volumen. Los hechos vencen a los insultos. Un líder que puede ser silenciado públicamente por una respuesta de 12 segundos construida enteramente a partir de hechos verificables es un líder cuya agresión verbal tiene menos peso en cada intercambio futuro. Los 12 segundos serán estudiados no como una curiosidad diplomática, sino como una plantilla, un marco replicable para responder a los insultos de adversarios más poderosos que cualquier equipo de comunicaciones competente puede adaptar a su propio contexto. El arma no es propietaria. Es estructural, y las estructuras pueden copiarse. Entonces, así están las cosas. El presidente de Estados Unidos llamó patética a Canadá en un escenario global. Mark Carney respondió con 12 segundos de hechos organizados con tanta precisión que todas las salidas quedaron selladas, todas las refutaciones fueron anticipadas y el contragolpeador verbal más prolífico de la política moderna contemporánea permaneció en 11 segundos de silencio que las cámaras preservaron en detalle permanente y reproducible. La Casa Blanca pasó 48 horas alternando entre estrategias de respuesta que amplificaron el metraje en lugar de contenerlo. Los aliados internacionales se negaron a defender el insulto mientras reafirmaban su respeto por Canadá. Los mercados de energía y los socios comerciales comenzaron a revalorar su relación con la marca Trump. Los socios de licencias iniciaron revisiones. Las reservas de eventos disminuyeron. 3 senadores republicanos pidieron un compromiso más disciplinado, reconociendo implícitamente que el propio lenguaje del presidente había creado la apertura que Carney explotó. ¿Puede un presidente cuya característica definitoria es la capacidad de dominar cualquier intercambio verbal mantener esa reputación después de que el mundo vio 12 segundos dejarlo sin palabras? ¿Puede algún insulto sobrevivir a una respuesta tan precisamente construida que la propia palabra del insulto migre permanentemente del objetivo al hablante? Y más allá de este presidente, esta confrontación y este momento, si 12 segundos de hechos calmadamente declarados pueden silenciar al comunicador más poderoso de la política moderna, ¿qué nos dice eso sobre la relación real entre el volumen y la precisión, entre la agresión y la exactitud, y sobre cuál de los dos gana cuando se encuentran en un escenario donde las cámaras nunca parpadean? Trump llamó patética a Canadá. Carney entregó 12 segundos. Trump entregó 11 segundos de silencio. Y la audiencia global, la comunidad diplomática y el registro histórico recordarán solo una de esas 3 cosas. No el insulto, no el silencio, los 12 segundos que hicieron inevitable el silencio. 41 palabras, 3 oraciones, una conclusión que nadie en la Casa Blanca ha podido responder, que ninguna estrategia de comunicación ha podido reencuadrar, y que será citada en cada curso de negociación, cada seminario de comunicación y cada análisis de lo que ocurre cuando la precisión se encuentra con la agresión y las cámaras están rodando. La palabra patética ahora describe al líder que insultó al aliado que no puede reemplazar. No describe al aliado, y el silencio que siguió a esas 4 palabras aún está hablando.